Señores congresistas, vamos a terminar con dos temas en agenda más que son importantes y les rogaría que se continúe con la sesión del día de hoy. El siguiente punto de la orden del día es la sustentación del proyecto de ley 5509/2020, Congreso de la República, que propone la modificación del artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de fortalecer el sector educación, presentado por el Grupo Parlamentario Alianza para el Progreso, a cargo del congresista Luis Valdés Farías. En atención entonces a lo dispuesto por el primer párrafo, artículo 70 del reglamento del Congreso, se invita cordialmente, efusivamente a Luis Valdés Farías, como congresista y vicepresidente del Congreso de la República, a efectos que pueda sustentar su propuesta legislativa y hacer el uso de la palabra por el tiempo que él considere pertinente a menester. Así que con todo aprecio, con todo cariño y afecto, el congresista Luis Valdés, por favor, tiene el uso de la palabra para que sustente su proyecto de ley sobre la modificación del artículo 16 de la Constitución Política del Perú a fin de fortalecer el sector salud. Con todo aprecio, congresista Valdés, adelante, por favor. Muchas gracias, presidente. Un saludo a través suyo de todos los integrantes de esta comisión de Constitución tan importante para el Congreso y para el país. En las últimas semanas y a la velocidad del rayo se han aprobado una serie de reformas, tanto en el sector electoral, en el sector justicia, y sé que se vienen otras reformas más, pero creo que la reforma más importante de todas ellas, o la madre de las reformas, tiene que ser con respecto a la educación. No cabe duda que la educación es la herramienta más importante que tiene el ser humano para eliminar cualquier barrera social o cualquier diferencia social. Hoy estamos la gran mayoría de parlamentarios representando a nuestros conciudadanos porque justamente hemos tenido esa herramienta aquí en el Perú y que prácticamente hoy la educación se considera un privilegio para pocos y eso es lo que queremos revertir o eso es lo que pretendemos revertir. Por eso que yo les pido a los señores congresistas que habiendo hecho un esfuerzo como el que todos hemos sido testigos para sacar adelante estas grandes reformas hoy, ¿no? Hagamos esta propuesta que traemos a través del proyecto de ley 5509 que pretende que se eleve a nivel constitucional la obligación del Estado de invertir no menos del 6% del PBI en educación. ¿Por qué? Porque han pasado muchos gobiernos por el Perú, ¿no? Y demagógicamente han tratado este tema, pero solamente para campaña, porque al final, cuando han llegado al poder, nunca se han atrevido a invertir en lo que es más importante, en lo que es prioritario para el desarrollo de las personas, para el desarrollo de los peruanos. Aquí hablamos de corrupción, hablamos de inseguridad ciudadana, hablamos de violencia, ¿no? Pero todos estos delitos o todos estos actos humanos que son reprochables por la sociedad, fundamentalmente vienen, digamos, por una deficiencia que tenemos en el sector educación. Y basta solamente como ejemplo poner las escuelas unidocentes en el Perú o las llamadas multigrados, donde tenemos, por ejemplo, un solo maestro para decenas de niños y jóvenes y una forma muy ineficiente y también poco, digamos, sensible para instruir y preparar a nuestros niños y como siempre digo yo, es lo más importante que le podemos dejar y dar a nuestros niños como legado de este Parlamento, la posibilidad de que puedan ir no solamente a escuelas que tengan la infraestructura adecuada, sino también el equipamiento, pero voy más allá, a maestros bien formados, maestros que tengan las condiciones técnicas, académicas para transferir esos conocimientos tan importantes para nuestros niños. En el Perú, solamente voy a poner un ejemplo, tenemos aproximadamente 37.492 escuelas multigrados o unidocentes. Es decir, nuestros niños están yendo a estudiar en esas condiciones y después nos podemos estar quejando de por qué en la prueba PISA, en comprensión lectora, razonamiento matemático, digamos, estamos tan a la cola. Han pasado muchos años y eso no se va a revertir. No se va a revertir si el Estado no se atreve y no asume ese reto, ese deber de invertir en lo que es más importante. Nuevamente insisto, si hablamos de corrupción, si hablamos de violencia, si hablamos de inseguridad y todos los males que tenemos en nuestra sociedad es justamente porque no invertimos en algo tan elemental, tan fundamental y un derecho humano. Hoy día la educación es un derecho fundamental, un derecho humano que todos debemos empujar, fortalecer, sustentar, recoger y, ¿por qué no, apoyar? Por eso, presidente, en la fórmula legal que hemos establecido en este proyecto,
es como artículo 1, la presente ley tiene por objeto modificar el artículo 16 de la Constitución Política del Perú con el fin de fortalecer el sector de educación. Artículo 2, modificar el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, modificar el artículo 16 de la Constitución Política del Perú, repito, el mismo que quedará redactado de la siguiente manera. Tanto el sistema como el régimen educativo son descentralizados. El Estado coordina la política educativa, formula los lineamientos generales de los planes de estudio, así como los requisitos mínimos de la organización de los centros educativos, supervisa su cumplimiento y la calidad de la educación. El deber del Estado, asegurar que nadie se vea impedido de recibir educación adecuada por razón de su situación económica o la limitación mental o física. La educación es un derecho fundamental, un derecho humano fundamental, que garantiza el desarrollo de la persona y la sociedad, con que el Estado invertirá anualmente no menos del 6% del PBI. ¿Y por qué esa norma tiene que estar a rango constitucional? Porque nuevamente, insisto, va a venir un nuevo gobierno y va a invertir en cualquier menos en lo más importante. Si viniese un presidente del Perú en lo sucesivo y no invirtiese en educación, constituiría por sí solo una infracción constitucional que genera las consecuencias que ya hemos visto en la Constitución. Por eso, presidente, a través suyo de los congresistas, colegas que me acompañan, les pido esa cuota de sensibilidad. En este recorrido político que he tenido en mi vida, he podido transitar por diversas regiones, por diversas provincias, por diversos distritos, por diversos centros poblados. Y vemos con mucha claridad, digamos, la nula, voy a decir nula, no escasa, sino nula inversión en educación. Basta con ver las escuelas, basta con ver su equipamiento, sus carpetas, no podemos hablar de tecnología porque no existe. Y si queremos revertir esa forma de prestar el servicio tan importante o elemental como es la educación en el Perú, tiene que invertirse, ¿no? Hoy el Perú invierte aproximadamente 3.8% de su PBI en educación. En la región el promedio es 6.5%, ¿no? Es el promedio. Hay países como Finlandia, por ejemplo, que invierte el 11% de su PBI. Nosotros lo que queremos es que nuestro país invierta no menos del 6%. Si todos somos conscientes hoy en esta comisión, en este Congreso y en nuestra sociedad, lo importante de la educación para nosotros como sociedad, no vamos a tener el mínimo reparo de que esta exigencia esté en rango constitucional. Ya que se avecina, presidente, el cierre de esta legislatura, le pido por favor puede evaluar y conjuntamente debatir con los señores miembros de la Comisión de Constitución y ver la posibilidad de que esto llegue cuanto antes, con la misma premura que están llegando las reformas políticas, con la misma premura que están llegando las reformas electorales, porque esto es mucho más importante, es mucho más valioso para nosotros como país, como sociedad. Muchas gracias. Muchísimas gracias, congresista Valdés, y al igual que el resto de congresistas, prometemos un arduo esfuerzo para que los predictámenes estén lo más rápido posible, porque el país está esperando una respuesta en el sector salud, en el sector educación, en el sector del Poder Judicial. Creo que, como siempre hemos dicho, hay tres o cuatro, digamos, sistemas en el país que son prioritarios, ¿no? La salud, la educación, la justicia y la seguridad ciudadana. Y en ese aspecto ya hay, digamos, un predictamen sobre el sector salud, sobre el 6% del PBI al sector salud, su exposición tan importante, congresista Valdés, proponiendo el 6%, y el Poder Judicial, que es el próximo predictamen que se va a analizar. Así que creo que estamos avanzando de manera firme y rápida al mismo tiempo, porque creo que los tiempos son tan cortos que lo merecen, ¿no? Así que vamos a priorizar estos proyectos, no se preocupe. Le quería hacer una pregunta. Cuando usted habla en su proyecto del 6%, ¿se refiere al presupuesto general de la República o al Producto Bruto Interno para el sector de Al educación? PBI. Al PBI. Ajá, ajá, como el tema de salud, correcto, correcto. Muchas gracias, congresista Valdés, excelente su exposición. Prometemos que el proyecto también estará lo más pronto posible de acuerdo a nuestra agenda, pero vamos a priorizar, claro que sí. El congresista Luis Roel Alba nos ha comunicado por interno y por el chat que su votación con referencia a los impedimentos es a favor.
En todo caso, por Secretaría Técnica, no sé si ya la votación esté cerrada o se va a consignar. En todo caso, Por por favor, Secretaría sí. Técnica tenemos la No, respuesta. presidente, el sistema me sacó del Teams y Eh, mi votación era a favor con reservas a lo que expuse y no fue recogido, que era a todos los delitos, no, pero eso por ya lo favor, veremos en el pleno, pero era a favor con reservas, por favor, consignarlo si se correcto. puede. Muchas gracias. Se consignará, congresista Roel, creo que sí. Muy Gracias. bien, muchas gracias. Último punto en la agenda, por favor. Hemos tenido un día bastante fructífero y queremos acabar con este último predictamen sobre el Poder Judicial. La semana pasada y otras semanas han venido los representantes del Poder Judicial, de la Corte Suprema, el presidente del Poder Judicial, el presidente de la Corte Suprema, el doctor José Luis Lecaros Cornejo. Ha estado la doctora exponiendo también la doctora vicepresidenta María Teresa Cabrera, vicepresidenta de la mesa directiva del Congreso de la República, que también ha sido jueza y ha pedido licencia durante año y medio mientras dure la labor legislativa. Y en fin, representantes del Poder Judicial, los gerentes del Poder Judicial, el doctor Romero, en fin, otras personalidades, jueces supremos, que han venido a exponer este importante proyecto del Poder Judicial y claro, nosotros en la Comisión de Constitución, al igual que muchos temas de relevancia y de importancia, lo estamos priorizando. Este es el último tema en agenda y vamos a comenzar con el predictamen. Por favor, atentos. Presentación del predictamen de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República sobre la ley de reforma constitucional que otorga el 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. Estimados miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, que me honra presidir, en el camino de cimentar las reformas constitucionales para el Perú, es importante que nuestra comisión dirija hoy su reflexión hacia un tema tan central como es el Poder Judicial y la justicia para todos nuestros compatriotas. Porque sin justicia no hay paz social y sin una verdadera justicia nos estaremos cerrando el camino hacia el desarrollo. En ese orden de ideas les estamos presentando el primer predictamen con respecto al Poder Judicial recaído en el proyecto de ley 1745/2017, proyecto de reforma constitucional respecto al artículo 145 de la Constitución Política del Perú. La propuesta legislativa aquí citada busca resolver el problema central de la falta de medios financieros para el cabal desempeño de la trascendental labor del Poder Judicial en nuestro país. Así, el predictamen que les presentaremos, en concordancia con la opinión de los expertos consultados, las opiniones recibidas y luego del análisis del problema de la justicia en el Perú, tiene la siguiente fórmula legal. Reforma constitucional que garantiza una asignación del 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. En primer lugar, ese es el dictamen, ¿no? O sea, esa es la fórmula legal, ¿no? Reforma constitucional que garantiza una asignación del 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. La vamos a leer completa en los siguientes minutos. En primer lugar, estimados congresistas, otorgar el 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial encuentra su principal fundamento en el histórico olvido que este poder del Estado ha sufrido a lo largo de estos años. Cabe recalcar que es el único poder del Estado que, si bien es cierto, no es elegido por el voto popular, es un poder del Estado el cual hasta ahora, a nivel presupuestal, no tiene la autonomía necesaria como para poder tener el presupuesto que le permita funcionar correctamente, tal y como es el deseo de sus representantes y todos los peruanos. Así, cada año el Poder Judicial debe tomar su bastón de peregrino y caminar hacia el Poder Ejecutivo para presentar su presupuesto y luego venir a justificarlo aquí, al Congreso de la República. Pese a ser un poder del Estado, el tratamiento que se le brinda es al mismo nivel que otras instituciones de rango inferior. Al Poder Judicial, lamentablemente, se le brinda el mismo nivel de instituciones de rangos menores o inferiores, incidiendo esto en el nivel de sus recursos y finanzas, lo cual impacta en su funcionamiento. Este estado de cosas debe cambiar porque debemos tener presente, estimados congresistas, que un país sin justicia es un país sin paz social, porque un país sin justicia es un país que tendrá dificultades para alcanzar su pleno desarrollo, porque el acceso a la justicia es un principio básico del Estado de Derecho. Sin acceso a la justicia, las personas no pueden oír su voz, ejercer sus derechos o luchar por causas justas, porque una justicia lenta no es justicia, y porque un poder judicial autónomo e independiente es una garantía para nuestros compatriotas, para la solidez de nuestros poderes del Estado y para la credibilidad de nuestras instituciones. Por estas razones es importante empoderar al Poder Judicial en su rol de garante de la justicia que brinde la mejor infraestructura, equipos y personal especializado a nuestros compatriotas. Y si estamos hoy día sustentando esta reforma constitucional,
es porque a la negación de su estatus de poder del Estado se le suma el nivel de inversión que se le asigna, el cual sigue siendo pírrico en comparación con los dos otros poderes del Estado, quienes tienen independencia financiera y pueden incluso fijar y aumentar su presupuesto de funcionamiento. Esto no sucede con el Poder Judicial y pese a un crecimiento económico importante, nuestra visión de la justicia no ha ido en la dirección de hacer del Poder Judicial aquel poder central con sus responsabilidades proclamadas en nuestra Constitución. En suma, el Poder Judicial no es libre de presupuestar su gestión ni menos proyectarse. De ahí que el nivel de inversión que se le concede sigue siendo históricamente inferior al 2%. Este bajo nivel de inversión significa que se está afectando el funcionamiento de un poder del Estado y peor aún, se está inculcando cada día el derecho de acceso a la justicia para todos nuestros compatriotas. Se hace imperativo entonces que la justicia a través de una mayor inversión clara y previsible permita generar las condiciones para el desarrollo óptimo del acceso a la justicia para nuestros compatriotas. Así, esta inversión toma en cuenta el crecimiento poblacional, la infraestructura, los recursos humanos y el aumento del número de expedientes que como país debemos tratar. En segundo lugar, es necesario que nuestro Poder Judicial pueda contar con un presupuesto que le permita funcionar correctamente, el cual se integre en la cuenta general de la República sin que sea necesario generar mayor gasto al erario público. No bastará entonces con mencionar que la justicia es un pilar fundamental en los poderes del Estado. Con su participación, el Poder Judicial por primera vez tendrá el rango constitucional de autonomía e independencia que el Tribunal Constitucional, en su resolución número 004-2004-CC, Tribunal Constitucional / le confiere, y la razón histórica del derecho confirma. Ya ha habido entonces sentencia del Tribunal Constitucional al respecto. Lo que pasa es que no se ha cumplido. Quisiera decirles que esta manera de legislar garantiza en la realidad el derecho de acceso a la justicia que consideramos fundamental. Este anhelo fluye de las aspiraciones de la comunidad jurídica nacional y la ciudadanía, de ahí que sea necesario hacerla imperativa plasmándola en la Constitución del Perú. En tercer lugar, es tiempo entonces que el Poder Judicial concretice sus nobles propósitos y visión más allá del tiempo y las gestiones, porque muchas cosas podrán cambiar, pero la sed y clamor de justicia siempre estará presente. Apreciados miembros de la Comisión de Constitución y Reglamento, el predictamen que hoy ponemos a su aprobación nos compromete a construir una visión previsora y profesional de la justicia, cuyo alcance social satisfaga las necesidades de nuestros compatriotas a lo largo de sus vidas. Quiero concluir recalcando que sin justicia no hay paz y que el único camino hacia el desarrollo es una justicia que se sostenga en un poder judicial empoderado, digno, justo, fundamentalmente. Hagamos realidad esta noble visión y asumamos nuestra responsabilidad histórica, garanticemos el derecho de acceso a la justicia para todos los peruanos, reafirmando nuestro compromiso de adoptar las medidas necesarias para que la justicia en nuestro país tenga los medios suficientes y necesarios para ser justa, profesional y eficaz, y sobre todo célere y rápida. El texto que estamos proponiendo, la fórmula legal, es la siguiente. Reforma constitucional que garantiza una asignación del 4% del presupuesto general de la República para el Poder Judicial. La modificación va en el artículo 145. En el artículo 145 se decía antes que el Poder Judicial presenta su proyecto de presupuesto al Poder Ejecutivo y lo sustenta al Congreso, simplemente. La reforma constitucional es la siguiente: modificación del artículo 145 de la Constitución Política del Estado. Modifícase el artículo 145 de la Constitución Política del Perú en los siguientes términos. Artículo 145. El Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el cual corresponderá al 4% del presupuesto general de la República. Repito, artículo 145. El Poder Judicial goza de autonomía en la elaboración y aplicación de su presupuesto, el cual corresponderá al 4% del presupuesto general de la República. Señores congresistas, creo que es un predictamen necesario, un predictamen importante, no solamente porque lo haya pedido el presidente de la Corte Suprema, el doctor José Luis Lecaros Cornejo, presidente del Poder Judicial, o los jueces supremos, en una serie de incluso hasta de plenos casatorios, en que se ha debatido esto, sino que también los que somos abogados, hombres de leyes, los que somos litigantes, procesalistas, sabemos perfectamente las falencias de inversión, de presupuesto que tiene el Poder Judicial, el cual es tratado lamentablemente como otras instituciones de menor rango, siendo el Poder Judicial, un poder del Estado.
Así que, sin más ni más, abrimos el debate. Me gustaría escuchar a los señores parlamentarios para que puedan opinar, hacer sus observaciones si fuera menester, o complementar el texto, digamos, que se les ha pasado el predictamen, ¿no? Adelante, por favor, comenzamos el debate. Damos unos segundos para que puedan inscribirse. Muy bien. Por orden de llegada, con todo aprecio y afecto, le damos la palabra a nuestro querido amigo y congresista Ditel Columbus. Adelante, por favor, Ditel, encantado. Tienes el uso de la palabra. Gracias, presidente. En primer lugar, a ver, vamos a decirlo de una manera afectuosa, presidente, ¿sí? En ninguna parte del dictamen se sustenta, ¿no? ¿Cuál es la racionalidad de haber pedido de asignar 4% del presupuesto, ¿no? Entonces, hay mucho texto de orden legal, obviamente, estamos en la Comisión de Constitución, ¿no? Pero la pregunta es, y la parte del análisis financiero, la parte del análisis presupuestal, para que tengamos en claro de dónde va a salir ese dinero. O sea, porque, a ver, si vamos a hacer una reforma que desde mi perspectiva, un enfoque equivocado de poner montos en la Constitución, tenemos que tener en consideración que los presupuestos, primero que los presupuestos son fluctuantes. Eso quiere decir que no todos los años el monto del presupuesto anual de la República es el mismo. A veces es más, a veces es menos. A partir de ahora va a ser menos. Tiene tendencia a la baja. ¿Por qué? Por la crisis en la que estamos y que nos vamos a demorar en salir. Entonces, si usted dice 4% del presupuesto, ¿4% de qué? En función a cuánto está haciendo la estimación. Además, señor presidente, lo correcto es de que cuando uno habla de temas presupuestales, tiene que tener en claro la estructura de costo de gasto de quien lo pide. En el dictamen se ha puesto de que hemos escuchado la opinión técnica del Poder Autónomo del Poder Judicial, que curiosamente es el peticionante de esta modificación presupuestal. Entonces, le hemos pedido opinión a quien nos está pidiendo que cambiemos la Constitución para darles más plata. Y recuerdo yo, porque además paralelamente algo escuché la exposición, y creo que usted también estaba, del señor Lecaros, del señor Romero y creo que era el señor Cucho, que también expusieron en la Comisión de Justicia, ¿no? Cuando uno habla de asignación de presupuesto, señor presidente, no solamente es el tema de la letra, el tipeo que va en el papel del peruano, sino que tiene que tener un respaldo técnico que no tiene lamentablemente el dictamen. O sea, hubiese sido genial que hubiésemos por lo menos escuchado la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas para ver cómo se va a hacer esa redistribución para 4%. Después de eso, saber también que el Poder Judicial está pidiendo más plata, pero, señor presidente, discúlpeme que lo diga de esta manera, y no lo digo por usted, obviamente, pero decir que darle más plata al Poder Judicial es volver más justa o acercar la justicia al ciudadano, no es verdad, porque si yo le preguntase a usted, señor presidente, en qué se va a usar ese 4%, le puedo apostar que no sabe el detalle, porque no está bien detallado. No se sabe si se va a gastar en pagarle más sueldo a los jueces supremos, no se sabe si se va a usar para subir el sueldo a los vocales superiores, a los jueces, a los auxiliares jurisdiccionales, no, o sea, no se sabe. Y finalmente, el acceso a la justicia, en el caso peruano, no necesariamente tiene que ver con problemas presupuestales, tiene que ver también con una reforma del sistema de justicia, con una reforma, si hablamos desde el punto de vista penal, por ejemplo, presidente, ¿no? Que los tipos penales vayan, digámoslo así, sincerados y dejemos pues de lado el populismo penal, en que a cualquier problema que pase en el país, no, hay que subir las penas, hay que subirlas, 50, 200, 500 años. ¿Y cuál es el resultado que hemos tenido hasta ahorita? Impunidad.
porque el problema no es el populismo penal de subir penas, sino mejorar los mecanismos procesales, como por ejemplo la ley que se dio acá hace muchos años en el Congreso, por ejemplo, la de los divorcios, ¿no? En vía municipal o notarial. Esa fue una innovación importante, interesante en materia de justicia, que permitió descargar la carga procesal en el Poder Judicial y permitió tener un acceso inmediato a la justicia por parte de la ciudadanía. ¿Cuánta plata le costó eso al Poder Judicial? Cero, no le costó nada. Simplemente fue ser innovadores. Es más, se le han venido restando temas de carga procesal al Poder Judicial justamente para que no estén diciendo pues, que están atiborrados de trabajo. Pero, una vez más, señor presidente, poner en la Constitución un porcentaje rígido respecto de un poder del Estado, el que sea, no es la salida. Porque, para empezar, el presupuesto es una herramienta flexible que todos los años varía. Eso quiere decir que si es que aprobamos esta reforma y el producto, el PBI cae como ya se tiene previsto, el presupuesto del próximo año va a ser por lo menos un 20% menor de lo que ya teníamos este año o calculado para este año. Eso quiere decir que la distribución del recurso total nacional va a variar y por lo tanto la proyección de gasto del Poder Judicial se va a ver afectada porque el Poder Judicial va a comenzar a calcular sus gastos en función a proyecciones que son contingentes. Pero además, vuelvo a repetir, cuando uno hace este tipo de propuestas, tiene que ir de la mano con un estudio de costeo, con una estructura de costos que te diga estos incrementos son para esto. Lo dije también con el tema de salud, señor presidente. Decir 8%, 7% para salud y no decir si es para gastos de inversión, si es para gasto corriente, si es, por ejemplo, para implementar programas de mejora de acceso a la justicia o como, por ejemplo, que ya lo he escuchado en alguna oportunidad y me parece súper interesante, cómo se va a ampliar políticas de apoyo no solamente en el caso penal o en el caso civil, no solamente, vamos a llamarlo así, detener ya la controversia, sino ver cómo se fortalecen mecanismos alternativos de resolución de conflictos y un sinnúmero de temas, señor presidente. Por eso me preocupa bastante que hoy el Poder Judicial nos diga quiero el 4% del PBI, ¿no? O del presupuesto, que para efectos prácticos es casi lo mismo, ¿no? Mañana ya aprobamos, creo que era, señor presidente, 7%, creo que fue, ¿no? Para salud. No, 6. 6, perdóneme usted. Ya tenemos comprometido la 10ª parte del presupuesto nacional solamente en 2 rubros. Ahora, vamos pues por educación también, que educación también es importante. Démosle pues 8% de educación, porque tenemos una brecha de educación enorme en el país, ¿no? Tenemos aproximadamente 30.000 colegios públicos que se caen a pedazos, a pesar de que el señor Vizcarra prometió 1.000 escuelas nuevas el año pasado y como siempre nunca cumple con sus promesas. Tenemos un montón de déficit en la infraestructura educativa, no solamente en la física, sino también en el tema de equipamiento, sin contar con el tema de la deuda social del magisterio. Tenemos también, señor presidente, una gran complicación en la agricultura, porque el sector agricultura también ha sido olvidado. Hay que asignarle, pues, señor presidente, no sé, 6-7% del PBI para reflotar el sector agrario en nuestro país y también la seguridad ciudadana, señor presidente, porque ahora que se levanta la cuarentena, ¿no? Los asaltos y los asesinatos en nuestro país van a estar pues a tiro de piedra porque todos los delincuentes que han estado encerrados en sus casas también por miedo al coronavirus van a salir pues a tratar de recuperar todo lo que no han podido, robarnos durante estos últimos 3 meses. Y por lo tanto, la seguridad ciudadana que está en urgencia hay que darle 10-15% del presupuesto nacional. Y así, señor presidente, se nos va a acabar el presupuesto nacional y no vamos a poder cubrir todas las necesidades porque todas son importantes. Y es por eso de que eso, según el artículo 77 de la Constitución, si la memoria no me falla, te habla pues del equilibrio presupuestal en el manejo de las finanzas públicas. Y eso implica que eso se tiene que regular, señor presidente, a través de las leyes anuales de presupuesto. En todo caso, señor presidente, sería importante que la ministra de Economía y Finanzas nos venga a decir, pues, si es sostenible esto, porque en el dictamen usted, el dictamen que se ha presentado, se pone en una parte, permítame leerlo, caramba, se me cerró la paginita, un segundito,
Por Siga Dios. nomás, congresista Columbo, lo esperamos. Es importante sus observaciones. Acá está. Claro que Muchísimas sí. gracias, presidente. En la No página la 9, vamos a obviar, no la vamos a obviar. bueno, espero que no, porque si no, presentaré cómo se llama una cuestión previa. Pero, a ver, en la página 9, señor presidente, se dice, ¿no? Se presentó el señor Lecaros, presidente del Poder Judicial, Ángel Romero y el doctor Mariano Cucho, gerente general del Poder Judicial, y creo que, si la memoria no me falla, fue jefe de la OMPE, ¿no? Y en la parte previa a esto dice, en lo que va del periodo anual 2020-2021, la Comisión de Constitución y Reglamento, ante la imposibilidad material de acceder a la documentación que sobre el proyecto materia de estudio se haya obtenido en gestiones previas y con la finalidad de conocer las opiniones actualizadas de los órganos especializados, en particular el destinatario de la modificación y a la vez proponente del Poder Judicial, se hicieron invitaciones ¿a quién? A los proponentes, ¿no? Esto es, señor presidente, como que usted tiene hijos, ¿no es así? Usted tiene hijos y su hijo viene y le pide pues una propina, ¿no? No digo que sea el caso del Poder Judicial, yo no digo que están pidiendo propina, pero su hijo viene y le pide pues dinero, ¿no? Porque necesita, no sé, cualquier cosa. Y usted a su hijo le pregunta, ¿te doy o no te doy la plata? Tu hijo obviamente te va a decir, claro papá, dame la plata, te la estoy pidiendo. Es lo mismo que está pasando acá, no puede ser posible que el único opinante del proyecto de ley sea pues el Poder Judicial. O sea, obviando una vez más la opinión del Ministerio de Economía y Finanzas, la opinión, por ejemplo, ¿no?, del Ministerio de Justicia, que tiene un montón de antecedentes sobre reforma del Poder Judicial. Usted recordará, señor presidente, que creo que usted fue parte o en alguna oportunidad, cuando ha sido parlamentario antes, en anterior oportunidad lo escuchó hablar de Seriajus, ¿no? Que se plantearon una serie de reformas que tenían que ver también con la mejora del acceso a la justicia. Y el acceso a la justicia, señor presidente, tal cual usted lo ha señalado, no solamente tiene que ver con dinero. Y si es que lo vamos a enfocar con un tema de que la justicia se soluciona dándole más plata al Poder Judicial, por lo menos expliquémosle a la ciudadanía cómo le vamos a hacer la vida mejor y más feliz dándole 4% del presupuesto al Poder Judicial. Que además, que a diferencia de Poder Legislativo, ya que usted ha hecho un paralelo con el Poder Legislativo, el Poder Judicial sí tiene recursos directamente recaudados. El Poder Judicial sí recauda ingresos, ¿no? Y eso tampoco se ha reflejado en el dictamen. Tendríamos que saber cuánto es lo recaudado para saber el porcentaje de la recaudación que tiene el Poder Judicial a través de tasas y demás, cuánto es la necesidad que ellos tienen, cuánto es la diferencia del egreso versus lo recaudado o los recursos directamente recaudados, y en función de esa diferencia, señor presidente, determinar cuál es el uso que se le quiere dar a ese 4% del presupuesto. Porque, insisto, si al final este dinero se va a ir para pagarle pues bonos a los jueces supremos, ¿no? O temas de esa naturaleza, ¿no? Entonces, señor presidente, no estamos legislando o haciendo una reforma constitucional para hacerle o para garantizar el mejor acceso a la justicia de la ciudadanía. Estamos simplemente modificando la Constitución para que ciertos funcionarios del Estado, que además creo que, si la memoria no me falla, son los altos funcionarios mejor pagados del país, vean temas de planillas, ¿no? Y pagarle mejores planillas al Poder Judicial no necesariamente mejora el acceso a la justicia para la ciudadanía. No va a ayudar a destrabar el tema de la cantidad de procesos por alimentos que hay, no va a ayudar a destrabar la cantidad de procesos de naturaleza civil como obligaciones de dar suma de dinero que hay, que dicho sea de paso, si usted le pregunta al Poder Judicial, creo que la mayor carga de obligaciones de dar suma de dinero judicializadas son de los privados contra el Estado, porque el Estado no cumple con honrar sus deudas y siempre las termina judicializando y perjudica a la gente. Entonces, mejorar la justicia, el acceso a la justicia para la ciudadanía, no significa darle más plata al Poder Judicial. Y con eso termino. Si vamos a ir por el camino, o si se está planteando ir por el camino de darle más plata al Poder Judicial, por lo menos, sustentemos para qué se le va a dar el dinero, ¿no? Y de cuánto estamos hablando, porque decir 4% suena así como que 4 es un número chiquito, ¿no? Pero 4% del presupuesto nacional
Es una cifra astronómica, señor presidente. Y tendríamos que saber en qué se van a gastar la plata de todos los contribuyentes, los que pagan impuestos de forma directa y los que pagan de forma indirecta, señor presidente. Gracias. Muchísimas gracias, congresista Columbus. Estamos tomando nota de todo lo que usted ha señalado para, en todo caso, mejorar el texto sustitutorio en algún momento, ¿no? Así que muchísimas gracias. Para mí es una grata alegría darle el uso de la palabra a la doctora Carolina Lizárraga Houghton, porque además ha sido jueza del Poder Judicial, una brillante jueza, además de una espectacular congresista, y evidentemente su opinión importa bastante, ¿no? Importa bastante porque supuestamente o seguramente ha sufrido las pellejerías que vive el Poder Judicial en cuanto a presupuesto, infraestructura, logística, etcétera. Así que su opinión es muy importante, congresista Lizárraga, con todo aprecio, por favor, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, señor presidente. La Constitución política no solo es una norma jurídica, sino también una norma política. Nosotros podremos ser algunos abogados, pero ante todos estamos aquí para hacer política y corresponde a nosotros identificar y valorar si nos encontramos ante un momento constitucional o no, y particularmente considero que sí. En la medida que he sido magistrada, he podido ser testigo y padecer de manera directa las deficiencias y los tantos pedidos y demandas denegadas, desoídas del Poder Judicial. Y no he sido vocal suprema ni he ganado altos sueldos, pero sí he visto un juez que tiene que llevar más de 2.000 casos él solo. He visto baños sin agua, he visto falta de papel, he visto falta de instrumentos que no nos han dejado trabajar bien. Y he trabajado donde se veían los casos más importantes. Si queremos exigir justicia, no podemos seguir permitiendo que el Poder Judicial prácticamente mendigue por recursos. La justicia célere, objetiva, con calidad, con tecnología, para llegar a más ciudadanos y lograr combatir con eficacia la corrupción y la delincuencia, sancionando ejemplar y oportunamente, requiere de recursos. Solo a través de un Poder Judicial empoderado, con infraestructura y tecnologías adecuadas, con personal suficiente y bien remunerado, se podrá contar con una justicia que el Perú y en particular los ciudadanos requieren. Es hora de pasar del discurso a la acción. La política también está compuesta de gestos y momentos y considero personalmente que aquel momento constitucional es ahora, porque la justicia y la lucha contra la corrupción no pueden parar, requieren de herramientas y para ello se necesita de recursos, no para ser asignados a sueldos o planillas, sino a herramientas necesarias para trabajar. Como ex magistrada y ciudadana ansiosa de una justicia oportuna, objetiva, imparcial y eficaz, me muestro a favor del proyecto de dictamen. Que nunca más el Poder Judicial sea tratado como la cenicienta de los poderes del Estado, porque está a la par del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Muchas gracias, señor presidente. El ruido de automóviles, un perro que ladra, un gato que maulla, y eso esto no está bien. Por favor.